Fue una visita por un amigo que teníamos en común, que conoce el trabajo que hacemos desde Puente. Yo soy parte de Puente Gualeguaychú, una asociación civil de la ciudad, donde nos acompañamos estudiantes oriundos de la ciudad que terminamos el secundario y decidimos seguir estudiando. Y esta persona nos ha ayudado mucho en la vinculación con empresas, en la vinculación también más social, desde el lado de lo más vulnerable también, que tiene que ver con estudiar y no saber a dónde atenderse cuando tenés un problema de salud, de no saber a dónde caer cuando tenés algún problema complicado, sobre todo en Buenos Aires, que es una ciudad tan grande. Se entera que me voy a Italia y me dice, Francisco, tenés que estar con Francisco, tenés que contarle lo que hacen en Puente. Y bueno, uno dice sí, buenísimo, estábamos tomando una birra, comiendo una picada, en un bar, charlando, despidiéndonos como amigos. Te dicen eso, uno dice sí, buenísimo, y yo me fui. Empecé ese viaje, trabajé, estuve 3 meses, y la última semana me vuelve a llamar para decirme que el miércoles, era domingo, el miércoles me esperaba Francisco para darme un abrazo. Uno no lo esperaba, la verdad. Pero fue hermoso, fue gracias a este vínculo, pero realmente fue el trabajo de Puente, fue el trabajo que fuimos construyendo junto a él y junto a un montón de personas que también se acercaban y que apoyaban lo que hacía Francisco en Argentina, que no es menor. Logré llegar a Francisco, nunca supe que iba a tener una audiencia personal, realmente nunca supe que iba a estar sentado con él, que íbamos a estar charlando mano a mano, y eso también hizo que no lleve nada preparado. Él me envía una carta, que es la carta con la que yo voy entrando al Vaticano, con su firma. Él solía enviar mensajes escritos a mano y mandaba el PDF. Y esa fue la carta de presentación en todo el Vaticano para ir pasando las puertas y para que vayan preguntando, supongo yo, che, este chico realmente va a ver a Francisco, que era un poco la sensación que había ahí. Conversamos bastante. Una cosa llevó a la otra y terminé frente a una puerta con 2 guardias suizos. Abren la puerta y estaba Francisco sentado ahí. Lo otro que recuerdo es que él se paró de donde estaba del escritorio, me vino a buscar, me dio la mano y me dijo pasá. No sé cuánto tiempo pasó en el medio de eso, pero la verdad es que uno tenía esa sorpresa. Y eso ya marcó algo, marcó la cercanía de él, el acercarse, el buscar. Esto de que hablaba de una iglesia cercana. Algunas personas me preguntaban, bueno, ¿qué se siente estar cerca y demás? Realmente yo sentí paz, sentí tranquilidad. Él me da la mano, me dice, pasá, sentate, y empieza a reírse y me dice, ¿qué haces acá? ¿Cómo llegaste hasta acá? Obviamente en un marco de confianza, porque él había sido el que había dicho, sí, a este chico lo voy a recibir. Le iban preguntando en el medio, yo lo único que tenía era el PDF con su firma y no estaba en la agenda oficial. Y bueno, ahí hablamos de este amigo en común que teníamos, le contamos un poco qué hacíamos desde Puente, le conté un poco también mi historia personal. Yo no soy un católico practicante, pero siempre uno está cercano, quizás por la familia y demás, a lo que es la doctrina cristiana, a la fe también un poco. Y algo muy importante que charlamos fue esto, los valores cristianos y los valores humanos, las coincidencias entre uno y otro. Y a él me dice algo importante que tiene que ver, o al menos que para mí me pareció muy importante, que hace una reflexión sobre que no están perdidos, porque lo que está perdido, dice, me acuerdo, hacía la mano muy gestual, lo que está perdido está ahí y uno lo encuentra, pero están vapuleados, están banalizados y de eso no se vuelve. ¿Cómo recuperamos esos valores ahora? Me dice y me deja pensando. Fue una de las definiciones más puntuales y fuertes, si se quiere, que me dejó en términos de la visita. Después hablamos mucho de la familia, hablamos mucho de la situación del país, pero él se cuidaba mucho, también se notaba que cuando tenía que tener una intervención de algo relacionado al país, a la situación y demás, se cuidaba mucho en hablar, entonces uno trataba de salir, yo cuando me daba cuenta trataba de salir de ahí. Pero todo esto enmarcado en la escucha, que también es algo de él. Él escuchaba, él preguntaba, escuchaba, acompañaba el relato, pero no era alguien que estaba ahí para dar, como él decía, un sermón. Él estaba para escuchar, para ver qué pasaba, interesado realmente. Toca el timbre,
para que nos vengan a abrir las puertas y demás. Me dice, seguí con eso, profundice en eso, fíjense lo del río Uruguay que los hermane, porque habíamos hablado, nos preguntaba si teníamos alguna relación con los estudiantes del Uruguay, estando tan cerca y después de tantos conflictos. El río tiene que unir, decía. Y sí, súper argento. En ese momento, bueno, me paro, me da un rosario que le da a quienes recibe. Y nos quedamos así, me dice un abrazo, un abrazo, y terminamos en un abrazo, en un saludo muy, muy fraterno, muy argento. Hay un legado de Francisco que todos desde nuestro lugar podemos ir haciendo y que Francisco cada vez va a ser más grande en Argentina. Hay alguien que dice que a Bergoglio, de hecho Cuevas lo decía en el DJ del sábado, había un mensaje de Cuevas que decía que a Bergoglio no lo habían dejado ser Francisco en Argentina. Y me parece que eso define mucho no solo de lo que dejó, sino de lo que va a ser en este tiempo. Y bueno, dejó bases de una iglesia también, de una institución muy importante. Marcó un antes y un después en la iglesia, pero para los argentinos me parece que también va a marcar, o deberíamos hacer el esfuerzo de que marque un antes y un después en cuanto al encuentro, en cuanto a la charla, en cuanto a la cercanía también que tenemos que tener. Él sufría mucho y se dice que esa fue una de las razones por las que no venía a Argentina, la división que había en el país. Y era un tipo que charlaba con todos, incluso charlaba con alguien que estaba por fuera de la estructura de la iglesia. Y no fui el único, fueron muchos.